Noches. Hoy, gracias a la colaboración de Pfizer y de la COT, una vez más podemos reunirnos para tener otro webinar. Yo creo que el webinar que tenemos hoy es muy importante porque son dos temas muy de nuestro día a día y tenemos dos invitados espectaculares en realidad sobre esos temas que nos van a pasar un poco de su conocimiento. Antes de iniciar con estas charlas vamos a tener unas palabras de la doctora Ania de Pfizer, que nos va a hablar sobre el producto Celebra y que nos ha patrocinado esta charla, que ha sido una colaboración importante para la CUT para poder tener este tipo de actividades. Ania, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y agradecerle mucho a la asociación por brindarnos la oportunidad de estar con ustedes hoy. Mi nombre es Ania Méndez, yo soy farmacéutica y trabajo como representante médico para Pfizer Upjohn en Costa Rica. Para el laboratorio es de suma importancia y es muy valiosa el apoyo que podamos dar a actividades de este tipo en donde el principal objetivo sea la actualización médica continua, y realmente nos alegra mucho poder ser partícipes de esta actividad de un calibre tan elevado. Agradecemos mucho el espacio y aprovechamos el tiempo para poder conversar un poquito sobre nuestro antiinflamatorio no esteroideo, que bien ustedes conocen, el Celebra. En términos muy generales, el mecanismo de acción de los AINES consiste básicamente en bloquear la ciclooxigenasa, que es una enzima que permite la formación de prostaglandinas a partir de la oxidación del ácido araquidónico. Lograr el efecto analgésico y antiinflamatorio sin afectar las múltiples funciones fisiológicas que tienen las prostaglandinas es una característica que se le adjudica únicamente a aquellos AINES que bloquean la ciclooxigenasa, específicamente 2. Estos son llamados inhibidores selectivos de la COX-2. En esta categoría terapéutica ubicamos Celebra, y cabe resaltar que es el único COX-IB que actualmente está aprobado por la FDA. La molécula, con más de 20 años de experiencia en el mercado, nos va a permitir un alivio eficaz y potente del dolor y una disminución en la inflamación, manteniendo los efectos protectores y las funciones homeostáticas de la COX-1. Esto básicamente, en resumen, lo que nos dice es que Celebra nos va a brindar una mayor seguridad gástrica apoyada por estudios científicos como el GI Reasons o el Concord, y además una mayor seguridad a nivel renal y a nivel cardiovascular, respaldados por estudios como el Precision. La molécula Celebra, o mejor dicho, es un medicamento que puede utilizarse tanto en el tratamiento de padecimientos o dolor de tipo crónico, como en aquellos padecimientos o en el tratamiento de dolor de tipo agudo, que es uno de los principales síntomas que ustedes en su clínica observan diariamente. Su uso se da a partir de los 18 años y su dosis de inicio consiste en 2 cápsulas o 400 miligramos para continuar con una cápsula al día durante el periodo de tiempo que el paciente requiera. Básicamente, ustedes como médicos al prescribir Celebra pueden tener la tranquilidad de que le dan a su paciente el alivio del dolor y de la inflamación a través de un medicamento que no solamente es potente y eficaz, sino que además también es seguro. De mi parte pues sería todo. Nada más quería dar como esa pequeña pincelada y recordatorio del producto y de nuevo pues agradecer mucho, que sea de mucho provecho las charlas que tienen para el día de hoy. Listo, Ania, muchísimas gracias, y de verdad la COT se siente muy agradecido con Pfizer, que siempre ha estado anuente a ayudar y a mejorar obviamente la calidad de la atención médica en ortopedia, sobre todo, que nos ha colaborado mucho. Y ahora sí procedemos con nuestra primera charla, que vamos a hablar sobre lo que son va a hablar el doctor, un especialista en esto, el doctor Miguel Zulín, que nos visita desde Argentina y aceptó ayudarnos en este webinar. Él es el jefe del Departamento de Trauma y Reconstrucción Esquelética del Hospital
de Policía Federal de Argentina y además un facultativo y con mucha experiencia, entonces a ver cómo se le da el manejo de las fracturas de húmero proximal. Miguel, ¿estás por ahí? Buenas noches a todos. Bueno, gracias Olman y al doctor Mauro Núñez, que también le extiendo y le agradezco su invitación. Voy a compartir pantalla, si no perdemos tiempo. ¿Se ve la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto, doctor, perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. La idea es un poco presentar algunos objetivos, que es cuáles son los detalles técnicos que tenemos que tener o cuidar durante una fijación con placa con tornillos, y vamos a establecer cuáles son los puntos más relevantes que puedan disminuir la tasa de complicaciones, ya que todos tenemos presente que las fracturas de húmero proximal suelen tener una alta tasa de complicaciones y de reoperaciones. El problema que además en las fracturas complejas, cuando son más de 3 fragmentos o 4 fragmentos, lo que se agrega es el eventual compromiso vascular con la consiguiente isquemia. Cuando hablamos de tasa de complicaciones y reoperaciones, bueno, son muchas las publicaciones en las que hacen un seguimiento en varios pacientes, son números lo suficientemente elevados, con unas muestras grandes, y reportan algunas complicaciones hasta el 49% y una tasa de reoperaciones del 14%. Fíjense este trabajo que es del 2015, revisaron 173 fracturas de húmero proximal y sobre todo en pacientes de 60 años, y por eso lo presento, porque en gente joven obviamente este problema no es tan habitual, pero la gran discusión, el debate se establece siempre en las personas que están por encima de esa edad. Y lo que también publican es un 44% de complicaciones, y en definitiva lo que dicen que las técnicas, digamos, de fijación deben ser optimizadas. Lo que pasa es que creo que hay muchos factores a tener en cuenta cuando uno hace una reducción y una fijación de este segmento óseo. Este es otro trabajo en el que revisan 98 pacientes, y también lo que concluyen en alguna medida es que más allá de la tasa de complicaciones elevadas, que el factor principal y preponderante es la calidad de la reducción. Es decir, si uno quiere bajar esta tasa de complicaciones y de reoperaciones, tiene que prestar mucho detalle a la calidad de la que va a obtener con la reducción y la secuencia de pasos que realiza para la misma. Como contrapartida, digamos, ahí están, digamos, aquellos que, basados en la literatura, citan que la mejor opción es en pacientes de esta edad tener el reemplazo articular. Pero este no está exento de complicaciones y llegan casi a un número parecido o equivalente al de las placas con tornillos. Es decir, que con los reemplazos protésicos, por más que sean con prótesis reversa, la tasa de complicaciones es elevada, y lo peor es que de un fracaso de una prótesis reversa es muy difícil de volver, porque prácticamente es casi como una prótesis oncológica. Ahora, ¿cuáles serían los factores que predispondrían o que pueden darnos un aumento en la tasa de fracaso? Sobre todo estos 4, que es la edad, una osteoporosis, es decir, obviamente en pacientes de esta edad la osteoporosis va a estar presente, uno tiene que hacer una evaluación previa si la reducción va a ser viable o no, y sobre todo la calidad de reducción del soporte posteromedial. Es decir, esto se comporta igual que en la cadera, y como podemos ver, la osteoporosis en el gráfico de abajo es de los 3 factores el que en alguna medida menos influye, siendo los 2 más importantes la reconstrucción o restitución del soporte posteromedial y de la calidad de la reducción. Es decir, que si nosotros sabemos que eventualmente o predecimos no vamos a poder tener una buena reducción, y eso lo vemos en la planificación preoperatoria, lo que tenemos quizás que contemplar es alguna técnica de aumentación que nos mejore la performance de una osteosíntesis que quizás en alguna medida pueda ser insuficiente. Como pueden ver también en este trabajo de abajo, nuevamente el porcentaje es lo mismo. Ahora, el argumento que se da habitualmente es no vale la pena hacer una buena osteosíntesis porque el compromiso vascular es casi seguro. Lo que podemos ver es que en general la necrosis vascular se va a presentar sobre todo no tanto por el patrón de fractura o el grado de desplazamiento, sino nuevamente sobre todo sobre la capacidad que tenemos nosotros de reconstruir esa zona del cálcar y lo que se llama el medial hinge. El medial hinge es cuán corto o largo es este sector, dado que muchas de las arterias, digamos, del arco del circunflejo tiene entrada en esta zona, y es la que nos va a nutrir en alguna medida el casquete cefálico. Es decir, que con un cálcar menor a 8 milímetros podríamos predecir o presumir que quizás esa cabeza va a tener un alto porcentaje de isquemia, que no necesariamente implica que vaya a ir a la necrosis vascular. ¿Y eso por qué?
porque está demostrado que hay muchas anastomosis intraóseas entre ambas arterias, con lo cual la revascularización incluso se puede dar en pacientes con patrones de fractura muy, muy complejos. Este es un trabajo que aclaró Helter posterior a su primer trabajo, que, digamos, en alguna manera rectificó, porque lo que se vio es que la tasa de necrosis vascular no se presentaba tan frecuentemente o tan predeciblemente como lo planteaba él. Lo que dice que la razón de necrosis tardía en algunas de las cabezas perfundidas sigue siendo poco clara, y un poco lo que concluye justamente lo que yo les decía recién, es que en realidad hay una gran cantidad de anastomosis intraóseas, y que en definitiva sería una buena indicación tratar de preservar la cabeza, porque ese proceso de revascularización se podría dar. ¿Cuáles son los factores, digamos, desencadenantes de falla? Hay algo que es muy importante, que tiene que ver con la logística que uno emplea durante la práctica de quirúrgica, y eso es tener mucho cuidado en la posición del intensificador de imágenes, la altura y la posición a la que vamos a poner la placa, la longitud de los tornillos y si tenemos o no sutura de las tuberosidades. Como pueden ver, los ejemplos de abajo son todos motivos de falla, de fracaso, pero esto tiene que ser imputable más a una técnica quirúrgica imperfecta más que al método de fijación. Con respecto a la posición del paciente, del equipo de rayos, yo prefiero esta posición, que es la de poner el equipo de rayos del lado contralateral, porque de esa manera, compensando con 45 grados el equipo de rayos y dando una ligera rotación interna, yo puedo tener una incidencia de perfil estricto, cosa que teniendo el equipo de rayos a nivel cefálico es mucho más difícil, y durante la rotación interna perdemos muchas de las reducciones que hemos logrado. Fíjense en este caso, por ejemplo, la importancia que hay en la imagen, que se puede ver tanto en el frente como en el perfil, y sobre todo lo que yo les muestro abajo es la complementariedad que tiene el uso de suturas junto con la fijación con placas y tornillos. Es decir, ¿por qué? Porque todo el estuche muscular nos ayuda a anclarlo a la placa, y de esa manera va a mejorar y mantener la estabilidad. En este caso, además, se le agregó cemento con hidroxiapatita como para poder hacer una aumentación, sobre todo en una cabeza con muchos defectos cavitarios y gran osteoporosis. ¿Cuáles son los otros dos factores que tenemos que considerar antes de planificar nuestra cirugía? Es si la fractura está en valgo o en varo. Tengan en cuenta que las fracturas en varo tienen hasta un 79% de falla, y son las que más cuidado tenemos que tener. Veamos algunos ejemplos. Esta es una fractura 4 fragmentos. Fíjense en la foto superior derecha como la cabeza está directamente encajada sobre la diáfisis y tiene un varo absoluto, está protruida las dos tuberosidades mayores. Acá bien pueden ver parte de la tuberosidad mayor fragmentada y el resto de la tuberosidad menor y unida todavía a la corredera bicipital. Esta es la imagen en la tomografía. Esta podría ser tranquilamente una fractura que podría ser considerada para reemplazo protésico, pero si nos ordenamos un poco vamos a ver que siempre la forma de comenzar es la misma, que es traten de buscar el fragmento de mayor tamaño, que en general suele ser el casquete cefálico, traten de generar el espacio para poder restituir las tuberosidades, como se puede ver en las fotos de abajo, es decir, utilizando algunas clavijas de joystick y algunas palancas como para poder mantener la reducción. Posteriormente fijarla. Nosotros en estos casos a veces utilizamos un tornillo de esponjosa simplemente para que la placa quede con una buena posición y bien plicada contra la cabeza humeral, y de esa manera después utilizar el implante para corregir el varo residual que eventualmente nos pueda quedar. Algo que es muy importante, que es un detalle para poder hacer una buena reducción: uno cuando coloca la placa normalmente está tratando de mirar la posición que tiene la cabeza y si está en línea con la diáfisis. Pero eso olvídense, lo importante es que la cabeza esté centrada con respecto al ancho de la misma y esté perpendicular al eje, justamente para no generar un defecto rotatorio en antecurvatum o recurvatum. Una vez logrado eso, uno puede recién hacer la reducción, porque si uno está tratando de centrar la placa en la diáfisis, en la cabeza, corre el riesgo de tener esta fijación excéntrica, con lo cual es probable que el arrancamiento de esa placa y la falla en varo de esa osteosíntesis sea inminente. Y esa también es una de las causas por las cuales muchos de los trabajos reportan una alta tasa de complicaciones. Si seguimos con esta secuencia, fíjense cómo se puede ver en las fotos de arriba, una vez colocada la fijación, después que está centrada en la cabeza, nos preocupamos por alinearla con la diáfisis. Sí es muy importante la colocación de estos tornillos, dado que en este caso el cálcar estaba con minuto, con esta reducción y esta fijación final. En este caso también nosotros tenemos la posibilidad o accedemos a poder agregar aumentación para mejorar sobre todo el anclaje a nivel distal de los tornillos.
¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de patrón de fractura, pero ya muy encajada en varo y con un gran colapso? Fíjense, estas son las imágenes, el identificador de imágenes, una fractura a 4 fragmentos. Lo primero que tenemos que hacer es desimpactarla, es decir, para poder reducirla tenemos que extraer la diáfisis del interior de la cabeza. Podemos utilizar una incisión accesoria como un escoplo, en este caso pueden, si no, utilizar una tijera o algún elemento curvo que les permita entrar a través del trazo de fractura, poder desimpactarla y lograr este resultado final después de haberla podido colocar en la posición anatómica. ¿Qué tipos de abordajes podemos emplear? El clásico interdelto pectoral, sobre ese yo no voy a hablar, dado que es un abordaje muy conocido por todos, pero si van a hacer el abordaje mini-invasivo, tienen dos formas de hacerlo, y eso depende del patrón de fractura que tengan, es decir, cuán fragmentada esté la tuberosidad mayor y si ustedes tienen la necesidad o no de ir más posterior. La idea es tomar obviamente el borde lateral del acromion, ahí tienen abajo donde marca la pinza el nervio circunflejo, palpan la cabeza para tener claro cuál es el ancho de la misma, hay un rafe medio entre el deltoides anterior y el medio, tunelizan con el dedo después de haber podido levantar la fascia profunda para proteger el nervio circunflejo, y por detrás del dedo de la mano ustedes van a deslizar la placa. Esa es la fijación, la estabilización transitoria, y fíjense estas dos incisiones para poder hacer toda esta osteosíntesis. Veamos un ejemplo. Esta es una fractura que ya llevaba algunos días de evolución. Como pueden ver, tiene una incipiente formación de callo en esta zona, es decir, esta es una fractura más difícil porque no solamente es multifragmentaria, sino que hay que tratar de vencer ese callo fibroso que se pudo haber formado. Esta es la tomografía, una gran conminución de la tuberosidad mayor, fíjense que están dos pedazos, y este es un patrón de fractura que es bastante habitual. Lo que primero hay que hacer es restituir la anatomía de la tuberosidad mayor. ¿Cómo se hace? Se reduce, se la fija con suturas, entonces ahora pasamos de una fractura a 4 fragmentos a una de 2 fragmentos. Lo que hay que hacer ahora es alinear todo el casquete cefálico con la diáfisis. Pero como pueden ver, no podemos lograr desimpactarla. En este caso lo que se utiliza es una tijera, y aprovechando la curvatura de la misma, tratamos de desimpactar y traer la diáfisis como para poder lograr la reducción. Todo esto se pudo hacer a través de este abordaje, es decir, que el abordaje mini-invasivo es un abordaje que nos permite, si tenemos una buena posición del equipo de rayos, tener una buena reducción y una satisfactoria alineación y fijación final. Completamos la osteosíntesis, fíjense abajo, sobre todo tanto en el frente como en el perfil, inclusive la cabeza en este caso la hemos valguizado un poco como para darle un poco de apoyo. Otro ejemplo, fíjense, un patrón parecido, pero en este caso el casquete cefálico está metido entre medio de las dos tuberosidades. Esta es la tuberosidad menor con la corredera bicipital, y acá tienen a posterior completamente desplazada y abierta la tuberosidad mayor. La cabeza en este caso está acostada sobre la diáfisis, con lo cual las maniobras de reducción que tenemos que emplear son diferentes, es decir, lo que vamos a hacer es tratar de levantar la cabeza como si fuera la puerta de un baúl para poder fijarla y posteriormente reducirla y fijarla con la placa con tornillos, por supuesto siempre colocando algunas suturas para poder estabilizar y aumentar la fijación con el estuche muscular. Esa es la reducción final y la posición tanto en el frente como en el perfil. Fíjense, este es un patrón de fractura distinto en el que es en varo, pero la característica que tiene es que el trazo de fractura es muy, muy alto, es decir, llega prácticamente hasta la tuberosidad mayor. Esto es un patrón de fractura en varo que en realidad no está descrito en ninguna clasificación, pero hay que tenerla como un patrón de fractura aparte, que es ¿por qué? Porque la altura de la placa nos va a dificultar, la altura del trazo de fractura nos va a dificultar mucho la colocación de la placa, porque prácticamente tenemos que ir muy, muy arriba para poder tener un buen anclaje. Y el problema que podemos, o el riesgo que podemos correr, es que esa placa nos haga un impeachment o los tornillos protruyan por el borde superior de la cabeza. En este caso utilizamos un escoplo laminar. Fíjense en la distancia que hay desde el borde superior de la tuberosidad mayor al borde inferior del trazo de fractura, es decir, por eso digo que es un patrón de fractura que ofrece una dificultad mayor, y tenemos que valguizarla, colocar la placa con tornillos, pero en este caso, como el cálcar es muy comminuto, lo que uno puede hacer como técnica alternativa es no hacer que la diáfisis se apoye a la placa, para que la cortical medial de la misma le haga de cálcar o de neocálcar, para poder evitar que esa cabeza vuelva a tener un colapso en varo y se desprenda a nivel cefálico, dado que el patrón de fractura es muy, muy elevado. Esa es la osteosíntesis final. Puede ser que la placa le moleste en un futuro, pero una vez consolidada la fractura se puede retirar.
¿Cuáles son algunas características importantes cuando hablamos del tornillo que va dirigido al cálcar? Que lo ideal es que esté por lo menos que sea igual o menor a los 12 milímetros de la parte más alta del ápice del cálcar. ¿Por qué? Porque es el lugar más eficiente en el cual esos tornillos van a ejercer su, digamos, función de evitar el colapso en varo. O por lo menos tiene que estar dentro del 25% inferior de la cabeza humeral. Es decir, lo que uno tiene que tratar de evitar es que estos tornillos no queden tan arriba, porque si hay una conminución en esta zona, estos tornillos no van a estar cumpliendo la función como si lo van a cumplir en este caso. Obviamente para eso vamos a tener que bajar un poco la placa y hay que negociar entre la opción, la posición ideal y anatómica que para la cual está diseñada con respecto a la altura que tienen los tornillos del cálcar, dado que hay variantes anatómicas que a veces nos permiten colocar esos tornillos y a veces no. Este es un trabajo en el que estudia justamente la posición de los tornillos y como pueden ver hay distintas variantes anatómicas en las cuales la relación o el tamaño de la placa en función del diámetro de la cabeza varía y no siempre todos los tornillos pueden ser colocados como es en la figura D, es decir, que a veces hay uno o dos de esos tornillos que pueden ser puestos hacia el anterior o el posterior. En esos casos quizás sí es indicativo de ir con un plan de alguna estrategia para hacer algún tipo de aumentación, ya sea biológica, mecánica o con cemento. Fíjense en este trabajo lo que vieron que más o menos el 41% de las mujeres se les podía poner el tornillo y en el 67% en cambio de los hombres se les podían poner los dos. Si vamos a hablar de aumentación, ¿cuáles son las estrategias? Como dije, biológicas o mecánicas. Pueden utilizar injerto tricortical cuando ven que la restitución de esta zona del cálcar no es viable por alguna de las otras estrategias que recién les mencioné, o mecánica utilizando doble placa en esos casos para poder mejorar, sobre todo en dos planos a 90 grados. Esta era una paciente de unos más o menos 30 y pico de años, la había atropellado un auto con una fractura realmente multifragmentaria y muy comminuta, no solamente de la cabeza, sino de la zona metafisaria. Esa es la tomografía, prácticamente era un casquete cefálico puro, el resto era una gran conminución. Esta es la imagen que podemos ver a nivel del intensificador de imágenes y la secuencia que hay que tener es empezar siempre por el fragmento más grande que es el casquete cefálico, tratar de restituir las tuberosidades, ir simplificando una fractura de 4, de 5 fragmentos o más en este caso, a bajar el número de fragmentos para después sí tratar de solidarizar todo el casquete cefálico a la diáfisis. En este caso optamos por puentear la zona de conminución metafisaria, poniendo una placa larga, porque era un paciente muy corpulento, y una placa de 3,5 a 90 grados por la cara anterior para poder simplificar toda esa gran conminución y esa gran fragmentación. Esa es la osteosíntesis al mediano y al largo plazo. Fíjense la evolución que tuvo más o menos con el paso de los meses, y esta es la movilidad final del paciente, en un paciente muy corpulento. ¿Qué pasa en las luxofracturas? Bueno, este es un tema distinto. Lo que hay que hacer primero sí es reducir la luxación. Lo ideal es hacerlo entre las 24 y 48 horas. Sí está demostrado que pasadas las 48 horas la tasa de necrosis vascular se eleva, pero enormemente, llegando en algunos casos casi hasta el 100%, dependiendo de los trabajos que uno lea. Es decir, tratar de reducirlo de una manera manual o a través de joystick, tratando de no abordar la zona porque vamos a tener que hacer una fijación posteriormente. Esta es la imagen tomográfica de esa luxación. Fíjense que se pudo reducir con la mano, con lo cual pasamos de una situación de emergencia a una situación grave, pero que puede ser programada. Esta es la tomografía, fíjense la conminución a nivel de ambas tuberosidades y el poco casquete cefálico que quedaba como para poder anclar. Lo que hacemos en este caso es tratar de alinear la cabeza con la tuberosidad, pero lo característico de esta fractura es que tenía una pared lateral muy conminuta. Si queremos utilizar el clamp para poder hacerlo, no lo vamos a poder hacer, con lo cual lo ideal es utilizar la placa como poste para poder llevar la cabeza hacia la placa. Es uno de los pocos casos en que nosotros comenzamos la fijación por la zona diafisaria. Tiene esto un problema, que uno cuando coloca este tornillo tiene que tener muy bien calculada cuál va a ser la altura final a la que va a llegar la cabeza para que la placa no quede muy alta. Si bien el orificio VAR permite cierto juego para bajarla o subirla, no es mucho el margen que tenemos. Una vez llevado eso, ahí pueden ver cómo se ve todas las suturas y el clamp, que lo que hace es llevar la cabeza hacia la placa y mantener la posición de reducción. Ahí tienen un poco más de las fotos intraoperatorias.
una gran cantidad de clavijas y suturas para ir simplificando, vamos colocando todos los tornillos hasta que se pueda armar, pero lo que veíamos es que a nivel posterior todavía nos quedaba un fragmento de la tuberosidad mayor que no había sido tomado ni por la sutura ni por la placa filos en este caso, con lo cual decidimos agregar una placa de soporte parecido a lo que se puede hacer con el platillo tibial a nivel de la cara posterior y de esa manera darle una estructura como para que ese segmento de infraespinoso no se arranque con ese fragmento de la tuberosidad menor. Esta es la movilidad final del paciente, obviamente son lesiones graves, nunca quedan con una movilidad completa, fíjense que este llegaba en este momento hasta los 90 grados, después mejoró un poco más, pero no mucho más de lo que está ahora. Esta es otra paciente con luxofractura bilateral, es decir, una luxación del lado izquierdo con fractura de troquíter y en la otra una fractura a 4 fragmentos. En este hombro no se hizo mucho, simplemente lo que hacemos es reducirlo y normalmente cuando hacemos eso la tuberosidad mayor suele quedar en su posición normal y lo que se hizo en este caso es una reinserción del troquíter. Pero ¿qué pasa con el hombro derecho? Y este es uno de los factores a tener en cuenta, que es el efecto cavitario o el casquete cefálico remanente que nos va a quedar. Y hay que evaluarlo muy bien antes de tomar la decisión para ver si vamos a optar por la osteosíntesis o por un reemplazo articular, porque tengan en cuenta que la fijación de los tornillos es solamente a través de las puntas de los mismos. Esta es la imagen a nivel de intensificador de imágenes, fíjense que estaba bastante comprometida toda la articulación, pero bueno, habíamos planeado hacer una osteosíntesis, decidimos implementar ese plan. Esa es la reducción, la colocación de los tornillos, la zona del cálcar y la aumentación posterior. Es decir, si bien el resultado no es perfecto, pues tiene algo de angulación en el perfil y un poquito el apoyo del cálcar en esa zona, pero con un resultado bastante satisfactorio, ya que la angulación cérvico-diafisario se mantenía. Esta es la radiografía de los 90 días y esta es la movilidad final. Tengan en cuenta que esta paciente se luxó a ambos hombros. En resumen, lo más importante sería la posición en que vamos a operar al paciente y la colocación del equipo de radio. Sí estudiar muy bien cuál es el patrón de fractura y si van a necesitar o no hacer aumentación, porque eso lo tienen que considerar ya sea durante la colocación de campo, si van a sacar injerto tricortical, o el pedido de material suplementario, ya sea otro set de osteosíntesis de 3,5 o eventualmente tener como alternativa la prótesis en el caso que durante los intentos de reducción no se pueda lograr. Sí, es importante tener en cuenta que las fracturas muy complejas, creo que el abordaje inclinado pectoral, que es el clásico, es el más ventajoso, ya que nos permite una mayor capacidad de maniobra y de visualización. Obviamente, lo que ya les dije, la restitución del cálcar y la reducción, sobre todo la angulación en valgo, es fundamental. Por eso necesitamos tener la colocación de esos tornillos. Se puede hacer, como les dije recién, una aumentación biológica, mecánica, sobre todo en aquellos defectos cavitarios con mucha osteoporosis, pueden también utilizar cemento con hidroxiapatita. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. No. Sí, Miguel, muchísimas gracias por tu charla. No, por favor. Dame un segundo que no me... Lo dejo a Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla. La verdad que los casos sumamente interesantes. Un tema de que conlleva muchísimo expertise. Obviamente esto de la fractura de húmero a veces se convierte en un problema bastante serio para nuestros pacientes y creo que una charla que abarcó todos los aspectos. Así que muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro siguiente panelista, que es el doctor Jorge Barla, conocido ya por muchos. Él es un profesor asociado del sector del trauma ortopédico del Hospital Italiano de Buenos Aires y además es miembro expert del grupo de pelvis de AO y nos va a traer unos casos bien complejos que son las fracturas en T del acetábulo. Jorge, buenas, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora Aracha, por la invitación, y el doctor Núñez también. No está hoy con nosotros, pero bueno, es uno de nuestros referentes de AO también en Costa Rica. Va a ser difícil dar una presentación tan completa como la que mostró el doctor Zublin, de una región similar, si se quiere. Es el extremo proximal del húmero el que hablaba él y es alrededor de la cadera lo que vamos a hablar nosotros con respecto a las fracturas de acetábulo, que es un tema muy amplio y con tanta amplitud y tantos patrones de fractura que uno puede tener en el acetábulo,
Mauro me pidió que tratáramos de ver patrones un poco tal vez más complejos, como las fracturas transversas y las fracturas en T, para tratar de ahondar un poco más en tal vez técnicas de reducción o formas de comprender la fractura y ver de qué manera resolverlas. Sin duda, cuando uno piensa en fracturas de acetábulo, es imposible olvidar de dónde venimos y de dónde nosotros tenemos la información con respecto al entendimiento de esta patología que es realmente bastante compleja. Émile Le Tournel, sin lugar a duda, es el cirujano que, junto con su mentor, que era Judet, definieron la patología acetabular, describieron exactamente la anatomía de esta región, definieron, como ustedes pueden ver ahí en colores, una columna anterior, una columna posterior, y dentro de esas columnas hay paredes asociadas. Interpretaron a partir de la decisión de esas regiones anatómicas cómo se traducía esa anatomía en la radiología simple, y a partir de eso y el análisis de los distintos pacientes fracturados determinaron un número de fracturas que definitivamente han perdurado en el tiempo, digamos. La misma clasificación que ha descrito Le Tournel 50, 60 años atrás, es la misma que seguimos utilizando hoy para describir las fracturas. Hay otras clasificaciones, está la clasificación de AO, pero de cualquier manera, cualquier clasificación actual se basa en aquella clasificación que diseñaron estos dos cirujanos. Y como ustedes saben, aquellos que conocen de la fractura de acetábulo, Le Tournel definió dos grupos distintos de fracturas, 5 patrones simples y 5 patrones complejos. Uno de estos patrones de los que vamos a hablar ahora son las fracturas transversas, que son un patrón simple, pero que involucran esas dos columnas que estaban descritas anteriormente, tanto la columna anterior como la columna posterior. Y dependiendo de dónde pasa ese trazo de fractura, será la severidad de la lesión. No es lo mismo tener una fractura del acetábulo, una fractura transversa baja, donde el techo y la zona de carga del acetábulo se mantiene indemne, a una fractura transtectal donde la calidad de reducción que uno logre a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico va a ir de la mano directamente con el resultado alejado de la misma. Para ir mostrando algún caso, esta es una fractura indudablemente transversa, ustedes pueden ver en las radiografías tanto en el frente, en la alar y en la obturatriz, donde, como ustedes saben, uno puede desplegar tanto la columna anterior o la columna posterior, o la forma de poder evaluar el compromiso de cada una de esas columnas, y puede interpretar a partir de eso qué grado de desplazamiento esas fracturas tienen. Y como también Le Tournel describió, y aquellos que tienen cierta experiencia en el manejo de fracturas de acetábulo, o en aquellos que quieren comenzar a entender algo, volver a algo que es el libro clásico de Le Tournel. Es un libro que, si quieren, es antiguo, porque la última edición es del año 94, ni siquiera del 94, del 80 y algo, define gran parte de lo que hoy seguimos haciendo con la fractura de acetábulo. En la fractura de transversas en particular, lo que describió es este fulcro que hacen a nivel de la sínfisis del pubis, la fractura transversa, y cómo se desplaza. Habitualmente gira y se desplaza más el componente posterior que el anterior. No es la regla, pero la mayor parte de las veces es lo que sucede. Uno ve a partir de esto entonces cómo es el desplazamiento del componente de la columna anterior o el componente de la columna posterior, y a partir del entendimiento de dónde es el desplazamiento mayor, ustedes ven ahí arriba un esquema que muestra un trazo tomográfico en el corte axial, y en el componente A es un desplazamiento mayor del componente anterior, y en la B es un desplazamiento mayor del posterior. Habitualmente la B es la más frecuente de estas, y este es el escenario, y entonces cuando uno tiene un desplazamiento mayor posterior tendrá que pensar en un abordaje posterior para poder hacer una reducción adecuada. Porque, y esta es una foto de Keith Mayo, que para mí es uno de los cirujanos más elegantes en vida en el tratamiento de fracturas de acetábulo, que en un congreso en Argentina mostró esta diapositiva, donde quería fortalecer el concepto de la reducción sobre la fijación. Digamos, uno no puede tratar una fractura articular, y esto obviamente incluye la fractura de acetábulo, uno no puede tratar una fractura articular sin pensar
en que la reducción es lo más importante. Y en el acetábulo muchas veces la reducción es más difícil aún que la fijación, ¿sí? Y si uno evalúa todos los distintos parámetros que pueden condicionar el resultado alejado en el manejo de una fractura de acetábulo, sin lugar a duda, la calidad de reducción que uno logre va a determinar el futuro articular, ¿sí? Puede tener más desgaste, puede tener abrasión, puede tener impactación, pero si uno logra una reducción anatómica, sin lugar a duda le damos el mejor pronóstico posible independientemente de la severidad de esa lesión. Así que con una fractura que tenía un desplazamiento mayor del componente posterior, hicimos un abordaje posterior de Coger-Langenbeck, redujimos el componente transverso, fijamos primero el componente anterior con ese tornillo largo percutáneo que va hacia la columna anterior. Habitualmente utilizamos un tornillo de 4,5 o dos tornillos de 3,5. En este caso en particular fue un tornillo canulado de 7,0, pero independientemente de eso, uno en forma percutánea desde atrás, una vez reducido el componente transverso, puede hacer la fijación anterior y finalmente hacer el montaje posterior. Esta es una fractura con algo de evolución, vean que tiene algo de calcificación en el acetábulo posterior, pero logramos una reducción adecuada. Este es un control tomográfico postoperatorio inmediato donde vean que el trazo transverso, que es bien en una zona de carga de la articulación, pudo ser reducido en forma adecuada. Obviamente no todos los patrones de fractura son exactamente iguales y la combinación de lesiones puede ser distinta. Acá tenemos un paciente de 50 años, un accidente automovilístico, y es una combinación de lesiones, porque en este caso tenemos una fractura de pelvis asociada a una fractura de acetábulo. ¿Es una fractura transversa? Sin lugar a dudas es una fractura transversa, tiene desplazamiento tanto del componente anterior como del componente posterior, tiene una fractura de fémur bifocal asociada, o sea que genera mayor complejidad aún a la hora del diseño de la estrategia de la reducción, pero si uno tiene un componente combinado de lesión pelviana y tiene una disrupción de la sínfisis del pubis por delante, muy probablemente tendrá que pensar en un abordaje anterior, y este paciente fue manejado a través de un abordaje anterior ilioinguinal sobre el lado izquierdo, extendiéndolo hacia el lado derecho, porque obviamente teníamos que manejar la sínfisis del pubis como cosa asociada. No es el tema de esta presentación en particular, pero cuando uno tiene una asociación de lesión pelviana con lesión acetabular, lo recomendable es tener un anillo posterior reducido anatómicamente y estable antes de hacer el manejo de la fractura articular, y esa fue la estrategia. Redujimos el componente posterior estabilizado con tornillos iliosacros en forma percutánea, y después de eso ese abordaje ilioinguinal para el tratamiento de la lesión. Acá lo tienen un poco más claro si se quiere, pueden ver el trazo transverso de la fractura de acetábulo del lado izquierdo, la disrupción de la sínfisis del pubis y la apertura de las dos articulaciones sacroiliacas. Entonces, de nuevo, reducir anatómico ese componente posterior le da un marco donde uno puede después terminar de armar el acetábulo en forma adecuada. Y esta es la calidad de reducción que se logró, de nuevo, tornillos girosacros atrás y esta combinación de osteosíntesis buscando una reducción anatómica del componente articular que, como ya lo dijimos antes, va de la mano con los mejores resultados predecibles y un clavo retrógrado estabilizando esa fractura femoral. Pero claramente no es la fractura transversa el patrón más frecuente, sino que las fracturas combinadas o los patrones combinados terminan siendo la mayor frecuencia a la hora del tratamiento de una fractura de acetábulo. Y hablando de fracturas transversas, es mucho más frecuente la combinación de una fractura transversa más una pared posterior, ¿sí? La pared posterior también es un patrón de fractura de asociación bastante frecuente con otros patrones de fractura descritos, pero acá tenemos de nuevo en una visión de frente y una visión obturatriz, donde claramente ustedes ven un patrón transverso transtectal, o sea, es una fractura bien alta que compromete la zona de carga, que uno necesita una reducción anatómica para esto, pero asociado a esto tiene una fractura de la pared posterior. Y si uno tiene una fractura de la pared posterior, independientemente del grado de desplazamiento que tenga por delante, va a tener que ir a hacer una reducción por atrás. Así que la idea de esto fue hacer un abordaje posterior de Coger-Langenbeck, que el paciente colocado, y acá puede haber una discusión, si uno lo coloca en decúbito lateral o si lo coloca en decúbito prono, y eso va a depender un poco de la experiencia y el deseo
el cirujano, pero cuando uno tiene una combinación de fractura transversa asociada a una pared posterior, primero uno tiene que armar el andamio, o sea, tiene que armar el anillo pelviano, la fractura transversa, y una vez que uno tiene reducido en forma anatómica el patrón transverso, hacer la pared posterior. ¿Sí? Y eso es lo que se hizo en este caso. De la misma manera que habíamos mostrado en el caso anterior, y como el patrón de fractura de la pared era un patrón alto, en este caso le asociamos una osteotomía deslizante del trocánter mayor para mejorar la visión del componente alto acetabular. Así que redujimos primero la fractura transversa, se fijó con un tornillo percutáneo el componente anterior, una placa para fijar el componente posterior y finalmente la fractura de la pared reducida. Ustedes ven ahí el control en la visión de obturatriz y en la visión de alar, donde se ve una reducción anatómica de la superficie. Pero de nuevo, cuando uno tiene una fractura transversa, la fractura es un trazo único, si se quiere, como dijimos, es un trazo simple, y uno puede, manipulando de uno de los sitios, ya sea por un abordaje anterior o un abordaje posterior, puede llegar a manejar ambos componentes al mismo tiempo. Ahora, cuando uno tiene una fractura un poco más compleja, la situación se va haciendo un poco más demandante. Este caso es un poco especial, si se quiere, es una fractura también combinada, un trazo transverso asociado a una fractura de pelvis, pero encima en este caso es un paciente que tiene una fractura expuesta de la pelvis, ¿sí? Y que nos llega un tiempo después. Ustedes pueden ver que ya estaba tratado, tenía un fijador externo colocado por delante, una colostomía por derivación, ya le habían hecho una cirugía para el manejo de su lesión abdominal, tenía una ruptura de vejiga asociada, vea que ya tienen los drenajes, pero estaba relativamente fresco esto con un cuadro séptico de la cavidad pelviana, así que nos llevó un tiempo prolongado. Ustedes ven en la tomografía que la lesión era una lesión realmente compleja por la combinación, una fractura del sacro, una luxación de la articulación sacroilíaca, disrupción de la sínfisis del pubis, más una fractura del cuerpo del pubis del lado derecho, más esa fractura transversa. Es una combinación de lesiones complejas, porque encima es una fractura expuesta, porque encima el paciente está infectado y uno va a tener que hacer un número de maniobras, primero para preservar la vida del paciente, para tratar de controlar el problema séptico y finalmente tratar de reponer un anillo pelviano adecuado. Y recién estuvimos en condiciones de poder tratar la fractura articular casi un mes después. Ustedes saben que la calidad o la posibilidad de lograr una reducción anatómica de una superficie articular está directamente relacionada con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, la fractura va evolucionando y la capacidad que uno puede tener para lograr una reducción perfecta se ve ensombrecida. Ustedes pueden ver ahí también en la tomografía, donde en la zona de carga, porque es una fractura transtectal, de nuevo, estas las que son las peores de las fracturas transversas, tiene encima un fragmento ahí en el medio, un fragmento impactado del techo que lógicamente si uno no logra una reducción perfecta de eso, esa cadera está absolutamente condenada. Así que después de haber podido manejar la fractura pelviana, tener estabilizado esto y tener estabilizado infectológicamente el paciente, recién estuvimos en condiciones de poder hacer la fractura articular, y es una fractura que no está móvil, y uno va a tener que pensar entonces qué hacer, porque está bien, está controlado el cuadro séptico, pero lo intrapélvico seguramente no está libre de gérmenes, y entonces tratar una fractura articular a través de una zona con posibilidad de infección probablemente esté contraindicado si uno pretende preservar la viabilidad de esa articulación. Así que lo que hicimos como primer cosa fue hacer un abordaje anterior, liberarlo desde adelante sin entrar en la articulación en sí, tratar de manipular esa columna anterior desde la sínfisis del pubis para ver qué calidad de reducción lográbamos. Y ustedes pueden ver ahí en el intensificador de imágenes del lado derecho, se ve que la columna anterior y la posterior parecían empezar a recuperar alguna reducción adecuada después de la liberación que habíamos hecho por delante. Pero de nuevo, hacer la cirugía de reconstrucción articular a través de una zona infectada no nos parecía lo mejor, así que pusimos el paciente de costado, hicimos el abordaje de Kocher-Langenbeck y decidimos hacer el abordaje, la reducción por el abordaje posterior. Pero necesitábamos tener control del componente anterior en forma asociada, entonces lo que hicimos fue una luxación controlada, y ustedes ven ahí en el intensificador de imágenes donde no se ve la cabeza femoral, o sea que la cabeza está luxada. Entonces, desde intraarticular pudimos ir manejando entonces la reducción, tratando de desimpactar ese pequeño fragmento
que estaba desplazado de la zona de carga. Una vez que pudimos lograr eso, fijamos en forma percutánea la columna anterior, después la columna posterior, ahora ya sí, la cabeza está colocada dentro del acetábulo. Esa es la calidad de reducción que pudimos lograr en el posoperatorio inmediato, tanto radiológica como tomográfica, y este es el seguimiento de 2 años, con alguna calcificación allí remanente, pero con una buena reducción de tanto del anillo pelviano como de la superficie articular, y un paciente que está contento con su funcionalidad. Como les decía, distinto es cuando uno tiene componentes un poco más complejos. La fractura en T es de la familia de las fracturas transversas, pero tiene un componente vertical asociado. Y la diferencia mayor que representa tener este componente vertical asociado es que las 2 columnas involucradas se disocian. En el patrón transverso uno puede, manipulando un lado, trabajar sobre el lado contrario. En la T, cuando uno tiene esta disociación, hace más difícil que desde un lado uno pueda tratar la fractura del componente opuesto. De nuevo, una asociación de lesión pelviana con una fractura acetabular, y vean, se ve probablemente en forma más clara en la reconstrucción tridimensional. Tenemos una fractura transversa más un trazo vertical, o sea que esto determina una fractura en T. Pero de nuevo, es una combinación de lesiones, es una fractura del anillo pelviano, y entonces pensamos en la posibilidad de hacer un abordaje anterior de Fanesti, tratar de reducir la sínfisis del pubis, y a partir de eso ver qué grado de reducción podíamos lograr en el componente acetabular. Y a partir de eso definir si expandíamos el abordaje anterior para hacer un tratamiento completo del segmento anterior y posponer o diferir el tratamiento del componente posterior, o definir entonces a partir de la reducción que lográbamos. Manipulamos un poco, vimos que reduciendo un poco la sínfisis del pubis, el componente en T mejoraba notoriamente, así que hicimos ese abordaje anterior. Vean que tanto el trazo de la columna anterior como de la columna posterior se veían en forma adecuada, así que hicimos un abordaje anterior con un clamp de puntas, redujimos la sínfisis del pubis de una manera lo más próxima al anatómico posible, y a partir de eso vimos que la reducción era buena en la superficie articular, y a partir de eso entonces en forma percutánea decidimos hacer la estabilización. Tuvimos la suerte de que el componente transverso, en T, no había disociado completamente en el periósteo la estructura, entonces permitió que a partir de la manipulación central pudiéramos en forma percutánea terminar de fijar adecuadamente esa fractura. Pero no es el escenario normal cuando uno tiene una fractura en T, porque de nuevo, el componente anterior está disociado del posterior, y la dificultad que esto representa hace necesario muchas veces hacer abordajes un poco más extendidos o combinar abordajes. A veces uno tiene suerte como en el anterior, donde uno hace un abordaje o una técnica percutánea, pero a veces uno tiene que implementar abordajes distintos. Si el desplazamiento mayor es por delante, podrá pensar en un abordaje intrapélvico, estopa modificado, como quieran llamarlo, un abordaje inguinal. Si el desplazamiento mayor es posterior y aparte tiene tal vez una pared posterior asociada, pensar en un abordaje posterior de Cohen-Langenbeck, con o sin una asociación de una luxación controlada para ver desde dentro de la articulación cómo es la reducción, pensar a veces en abordajes combinados para esto, o lo que de Tournelle describió para estas fracturas complejas en T, hacer abordajes extendidos donde uno tiene una visión directa de ambos componentes al mismo tiempo. Es un paciente de 36 años con una fractura que es una variante de una fractura en T, porque ustedes ven que es una fractura transversa, claramente tiene compromiso de la columna anterior y de la columna posterior, pero ven que si uno sigue la línea del isquion hacia arriba, ve que tiene un compromiso del isquion. Y hay una variante de la fractura en T, donde el trazo vertical no sale a través del agujero obturador, sino que sale a través del interior de la columna posterior. Y este es el escenario de este paciente, una imagen un poco más en detalle con la tomografía computada, donde se ve un poco más el trazo transverso, se ve un poco más cómo eso migra hacia abajo a través del isquion, y algo que se detecta que es un fragmento de la pared posterior que está adelante. ¿Sí? O sea que el paciente este se luxó, lo redujeron y quedó ese fragmento que corresponde a la columna posterior en el componente anterior.
Así que en este caso, lo que se decidió a partir de esta combinación y esta extensión vertical que comprometía el isquio es hacerlo a través de un abordaje posterior, una tomografía tridimensional que les da un poco más de información con respecto a todo esto, y se hizo no una luxación controlada, pero sí se hizo una osteotomía para poder llegar bien arriba y poder tener posibilidad de, traccionando, separar la cabeza de la superficie articular y poder entonces retirar ese fragmento que estaba por delante. Esa es la calidad de reducción que se logró en el frente, en la alar, y esta es la obturatriz. Que la reducción de la articulación no se ve demasiado mal, pero ustedes ven con detalle, la cadera está subluxada, ¿sí? Y más en detalle, obviamente, si uno lo mira en estas radiografías y en esta tomografía. Cuando uno analiza un poco más en detalle la imagen y qué es lo que falló en este caso, uno ve que si compara en la tomografía, en los cortes axiales, la forma en C del acetábulo del lado sano, del lado izquierdo con el lado derecho, ven que el lado derecho está ligeramente más abierto y seguramente eso es por una mala reducción del componente en T. Si ustedes ven en la radiografía, ese trazo no está tomado, ¿sí? Así que tuvimos que revisar este paciente, llevarlo de nuevo a quirófano, mejorar la reducción de este componente, ¿sí? Que ya ahora la placa toma ese componente posterior teniendo una reducción adecuada a la superficie articular. Vean la diferencia ahora entre lo de arriba, que era lo preoperatorio, con lo de abajo, que es luego de la revisión y el seguimiento 4 años, el paciente mantiene una articulación adecuada y una funcionalidad que va de la mano con esa calidad de reducción. Como dijimos, la calidad de reducción es determinante. Si uno mantiene congruente la superficie, estable la articulación, la posibilidad de que uno tenga un resultado alejado predecible obviamente es mucho más alto. Para las fracturas en T, pero que son transtectales, las más altas de todas, las que comprometen la zona de carga, Letournel hizo la descripción del abordaje iliofemoral extendido. La verdad que no es un abordaje con el que yo tenga gran experiencia, principalmente porque me parece que uno puede resolver la misma situación de una manera distinta, pero la estrategia en cuanto a la reducción descrita por Letournel no es diferente independientemente del tipo de abordaje que uno realice, ¿sí? Para el abordaje, para la columna posterior uno tendrá que reducir el componente rotatorio que la columna posterior tiene y poder cerrarlo. Puede uno cerrarlo con un clamp de puntas, como en este caso, y ahí se ven las distintas proyecciones, como uno puede, en un hueso plástico, por supuesto, porque es un poco más difícil describir la técnica cuando uno lo hace en el paciente solamente con radiografías. Uno puede utilizar un clamp de mata, colocado a través de la escotura asiática mayor, reduciendo entonces, vean, de acuerdo a la posición que uno puede lograr, y esto se puede hacer con un abordaje posterior de Coger-Langenbeck sin necesidad de hacer un abordaje iliofemoral extendido. Puedo utilizar un clamp de Farabev con 2 tornillos y dándole compresión a la zona y manipulándolo con el Jans para lograr una reducción rotatoria perfecta. Puedo usar un clamp de Jungblut, es un clamp bastante grande y en este caso hay una versión que utiliza tornillo de 3,5 que probablemente sea un poco más versátil que la de 4,5, que es demasiado voluminosa, pero eso permite realmente tirar y trabajar en la rotación en forma adecuada, asociado al shunt que está colocado en la tuberosidad isquiática, y una vez que uno reduce en forma adecuada, bueno, uno puede hacer una fijación temporaria de esa columna posterior con una pequeña placa o colocando un tornillo de compresión interfragmentaria a través de la misma. Para colocar en esa trayectoria, uno tiene que tener un abordaje iliofemoral extendido. Uno puede hacer el tornillo colocado en la posición contraria, desde distal hacia proximal, y eso lo puede hacer perfectamente desde un abordaje de Coger-Langenbeck. ¿Sí? Uno logra entonces la reducción adecuada de ese componente posterior, y como está disociada, no va a ir de la mano con la capacidad de reducción que uno puede lograr del componente anterior, ¿sí? Entonces uno reduce perfecto y anatómico el componente posterior y va adelante para reducir el componente fracturario de la columna anterior. Este clamp solamente se puede colocar a través de un iliofemoral extendido, pero si el clamp ustedes lo piensan exactamente al revés, colocado desde abajo, sí se puede colocar a través de un abordaje de Coger-Langenbeck asociado a una luxación controlada
de la cadera. O sea que uno puede implementar esta misma técnica con un único abordaje, expandiéndolo a través de una luxación controlada. ¿Sí? Uno puede utilizar un clamp colineal también desde atrás para reducir la columna posterior. Vean dónde se monta ese clamp colineal a través de la escultura asiática mayor y cómo toma la columna anterior por delante, y una vez que uno toma la columna anterior y la tiene reducida en forma anatómica, poder fijarla. Este clamp de Faraday, solamente si uno hizo un abordaje iliofemoral, pero uno también puede, si colocó el clamp colineal como veíamos antes, utilizar un tornillo desde atrás hacia adelante, fijando entonces en forma percutánea la columna anterior y logrando entonces una reducción anatómica de un patrón de fractura realmente complejo. Para terminar, les muestro un caso de una fractura en T realmente compleja, porque está asociada a una luxación de la articulación, más una fractura de la cabeza femoral en varios fragmentos, y una de las características que uno ve o que uno puede interpretar que la fractura que está teniendo enfrente es una fractura en T, es cuando uno ve que el desplazamiento de la columna anterior y la columna posterior están en planos distintos. Ustedes ven ahí, ven dos espículas distintas, uno es el que corresponde a la columna anterior, otro es el que corresponde a la columna posterior, y ese desplazamiento con dos espículas distintas determina que, o hace pensar en que las dos están disociadas. Y si encima de eso uno recorre el anillo obturador y ve un trazo que está saliendo por allí, definitivamente es una fractura en T. Pero de nuevo, es un caso más complejo, es una luxación posterior, y la luxación posterior está asociada a una fractura de la pared posterior y está asociada a una fractura de la cabeza femoral. Un caso realmente complejo, y que yo pensé que no iba a poder hacer a través de un único abordaje, así que pensé en hacerlo a través de dos abordajes en forma simultánea. Por eso colocamos al paciente en esta posición, que es una posición de floppy, donde uno puede hacer un abordaje anterior iliofemoral o un abordaje de Cohan-Langenbeck en forma simultánea. Este es el abordaje posterior, ustedes pueden ver ahí la cabeza femoral desplazada. Empezamos armando la cabeza femoral. Una vez que tuvimos la cabeza femoral solidarizada, empezamos a armar el componente acetabular, primero en la columna posterior. De nuevo, están disociados, así que uno puede tratar esto en forma separada, primero la columna posterior y después la anterior. En este caso teníamos columna posterior más pared, por eso ven ustedes dos placas colocadas en esa zona. Desde atrás le hice una luxación controlada de la superficie de la cadera, como para desde atrás ver si podía reducir el componente anterior. La verdad que era imposible de poder hacer esa reducción, así que decidí hacer un abordaje anterior, un hilio inguinal. Lo tenía el paciente preparado como para eso. Ese clamp está colocado desde el abordaje hilio inguinal, entonces tratando de reducir esa columna anterior, y con una reducción adecuada, recién ahí empezar a poder fijarla, y tiene ahora una placa colocada en la columna anterior. Pero vean que una vez reducida la columna anterior y la columna posterior, mirándolo con el intensificador de imágenes, se veía que la reducción articular era buena de las columnas, pero ya tenía desplazamiento de lo que yo había entendido que era una buena reducción de la pared posterior. Ustedes pueden ver en el extremo superior izquierdo, se ve que está la fractura desplazada, así que tuve que volver al componente posterior para hacer una reducción de la fractura. Vean que tiene dos placas ahora colocadas en forma de spring, porque el fragmento de la pared posterior era muy pequeño como para poder ser solidarizado únicamente con tornillos, y esa es la calidad de reducción. Le puse tanto material que es imposible que ustedes se den cuenta si la reducción es buena o mala, pero la tomografía nos ayuda un poco para ver que la reducción articular no era mala. El paciente anduvo bien al principio, pero con esta severidad de lesión y con este daño que tenía la cabeza femoral, terminó haciendo un desgaste progresivo, una necrosis de la cabeza femoral. Vean que ahí se perdió completamente la luz, la cabeza quedó deteriorada y finalmente terminó con un reemplazo protésico. O sea que obviamente no todas las reducciones de estas fracturas complejas tienen un final feliz desde el punto de la preservación, pero sí uno necesita hacer una reducción adecuada como para, si es necesario, poder montar después un reemplazo protésico primario y no tener que poner un componente de revisión mucho más complejo. Así que como para terminar, para estas fracturas complejas
de acetábulo. Uno, por supuesto, tiene que definir la indicación quirúrgica y eso está en relación con el compromiso de la superficie de carga y el desplazamiento que tenga la fractura. El abordaje uno lo definirá de acuerdo a dónde está desplazado, si uno o del otro, y si uno cree que está en condiciones de a partir de un abordaje poder hacer reducción del componente contrario. Por supuesto, siempre que sea viable esa posibilidad. Cuando uno tiene una combinación de fractura de columnas, ya sea una fractura transversa o una fractura en T con una pared, uno primero tiene que armar las columnas y después pensar en la reducción de la pared. Y las fracturas en T, con esta disociación que se tiene, uno tendrá que pensar en abordajes extendidos o, en mi opinión, una mejor opción es pensar en 2 abordajes en forma simultánea. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por la charla, excelente charla y igual unos casos excelentes. De un tipo de fractura en realidad bastante compleja en un paciente que se asocia a muchas otros traumas y otras complicaciones que tenemos que lidiar, sobre todo hasta en el tiempo de poder ingresar a hacer la osteosíntesis. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre las charlas del doctor Jorge Barla o la de Miguel Sublim, que ahí veo que en el chat no hay ninguna pregunta. Bueno, ya que no hay dudas y todo, quedó súper claro. Significa que hablan muy bien o nadie sabe nada, algunas dos. Pero bueno, están excelentes charlas y realmente agradecerle a los dos. En realidad, el trabajo que ustedes hacen es excelente y hay que reconocerlo porque eleva el nivel de la ortopedia latinoamericana que yo creo que es importante de ir manifestando nosotros en el mundo cada vez más. Excelentes casos y la verdad agradecer nuevamente la participación y agradecer a la compañía Pfizer que nos ayudó a poder hacer este webinar posible y tener gente tan reconocida con nosotros. Muchas gracias, Olman. Un placer haber acompañado a todos ustedes, a los amigos de Costa Rica, y haber sido de utilidad. Espero poder viajar de nuevo un día para allá. Claro que sí, doctor. Sí, lo mismo. Estamos restringidos en cuanto al desplazamiento. Olmar, 1.000.000 de gracias. Es una gran oportunidad. Es bueno siempre mantenerse en contacto con nuestros amigos en toda Latinoamérica. Ojalá haya sido útil nuestra presentación y estamos obviamente dispuestos a mantenernos en contacto. Ahí les dejé el mail sobre el final de la presentación. Cualquier comentario, duda, insulto, será, no sé si bienvenido, pero respondido. No, muchísimas gracias a los dos. En realidad, yo creo que son temas bastante complejos y las charlas estuvieron excelentes. Como diría uno ahí, directo al punto, lo que se necesita y sabiendo todo lo que es la información para llevar para la casa y unos tips excelentes quirúrgicos. Entonces, de verdad, agradecerles por el tiempo brindado. Muchísimas gracias. Buenas noches y ojalá que pronto puedan venir acá a pasear y nosotros ir allá a tomarnos unos vinos y una buena carne. Muchas gracias, Olman. Buenas Excelente. noches a todos. Ojalá sea así. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buen fin de semana. Chao. Chao. Igual, hasta luego. Chao.